Hola, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrevista con New News. En esta ocasión tenemos a alguien que no precisamente es del estado de Tlaxcala, pero que siguiendo la línea de pues personas que crean que tienen algo que decir y que pues nos interesa escucharlas, pues lo invitamos el día de hoy. Así que nada, pues les presento a Óscar Cortés. Óscar, no sé si quieras presentarte tú. Sí, pues me llamo Oscar Cortés, soy de Puebla, nací en Puebla y crecí en Puebla y actualmente me dedico a la producción de obra, al tatuaje, a la serigrafía y bueno, básicamente es Excelente. Bueno, ¿cómo estás? bien, muy bien, Excelente. contento de estar aquí. Qué bueno. Nada, pues a mí me gustaría empezar un poco la entrevista preguntándote cómo fue que tuviste como, no sé, a lo mejor tu primer acercamiento con, pues llamémosle artes visuales, aunque en sí, pues creo que la idea es que hablemos un poco de todo lo que haces. Y nada, ¿cómo fue que te inclinaste un poco como para esta parte de la creación artística? Pues yo creo que sí es algo que empecé a hacer desde chico, como mi mamá tenía una papelería. Ok, Y entonces como de niño se me daba, no sé, agarrar plastilina o agarrar papel y hacer cosas, ¿no? O sea, como de niño hacía mucha papiroflexia, o sea, como, o jugaba así, pues con mucha plastilina. Y empecé a dibujar oficialmente, digamos, como en secundaria. Empecé así como a hacer dibujos de mis amiguitos ok. y ya se ve totalmente evolucionó. Bueno, ¿cómo dirías que fue para ti encontrarte con esta parte, sí artística, pero más bien creativa, que de pronto siento que es algo con lo que a lo mejor muchas personas les cuesta un poco de trabajo conectar y siento que para ti fue tal vez un poco más claro desde pequeño, no sé. Sí, sí, no sé si lo llamaría claro, pero sí fue muy orgánico. Como que yo primero me quería dedicar, de niño me quería dedicar a la música, Ok, después yo creí que me quería dedicar al teatro y en algún momento pues más bien descubrí que lo que más sabía hacer era cosas como con las manos, digamos, como, sí, pues crear cosas, ¿no? Sobre todo eh, cuando descubrí el dibujo todavía estuve un rato haciendo teatro. ok, Y en algún punto me di cuenta que el teatro pues no era algo que me interesaba tanto, no solamente lo estaba haciendo en esa parte de mi vida. Y ya, o sea, cuando yo entré a la carrera de artes, yo todavía creí que quería estudiar teatro. ok. Y está muy chido como descubrir que de verdad esto me apasiona mucho. Bueno, y a ver, pensando un poco como en tu cuerpo de obra o de pronto sí como en las cosas que has expuesto en ciertas ocasiones, mm, pues sobre todo en Puebla. Nada, yo quería preguntarte cómo describes un poco tu producción, o sea, de dónde crees que parte, hacia dónde crees que va, qué te interesa de pronto justamente de esto que llamamos arte. Y bueno, ajá, contesta eso y ahora te pregunto otra cosita. Este, creo que lo que más abordo en mi obra es mi experiencia de vida, ¿no? O sea, como las cosas que estoy viviendo, las cosas que estoy sintiendo, que estoy experimentando, que estoy aprendiendo. Eh... A ver, repite esa pregunta. No me acuerdo, pero a ver, ahora que dijiste eso, yo quería preguntarte, o sea, ¿qué relevancia crees que tiene de pronto como... ¿Ah? Yo me acuerdo que la viste. Bueno, ahora la puedes responder. Pero ¿qué relevancia crees que tiene justamente el... A ver, porque siento que a veces en el arte pasa algo muy curioso, que es que de alguna manera está como un imaginario de que tienes que crear, a lo mejor partiendo como desde no lo sé, como desde la teoría de algo, desde cierto concepto o algo así. Y a mí me parece muy interesante el que digas que lo haces desde tu experiencia propia. ¿Qué relevancia crees que tiene eso? O sea, de pronto siento que, no lo sé, a veces puede caer como una pregunta de, pues a mí, ¿qué me importa cómo se sienta o lo que sea? ¿Tú qué crees que de pronto hace clic con que así parte de ti, pero que, pues creo que justamente eso, ¿no? El arte de alguna manera busca ir hacia afuera, hacia otras personas. Claro, o sea, no es que me preocupe,
que a la gente diga, no me interesa lo que siente este güey, ¿no? Como que más bien a mí se me hace importante, bueno, creo que dentro de una metodología del arte contemporáneo está el investigar, el hacer, en leer mucho, en conocer filósofos, en conocer escritores y investigar algo súper profundo, ¿no? Y entonces a mí, no es que eso no me interese, ¿no? Claro que me interesa, pero en lugar de hablar de pronto de un tema que no me corresponde precisamente desde mi experiencia, Ok. lo que hago es crear algo y después ya hacer esa investigación a partir de lo que estoy haciendo plásticamente, ¿no? Como que yo lo hago un poco al revés, no solo por comodidad, sino porque me parece que es más genuino para mí, ¿no? O sea, digo, puede que para alguien no, pero para mí es más genuino de pronto hablar desde lo que estoy experimentando y después analizarlo ya filosóficamente o teóricamente, ¿no? Ok. Este... Sí, justo yo quería preguntarte un poco como qué papel juega la investigación de pronto en tu proceso artístico, ¿no? O sea, de pronto, creo que ahora que lo mencionas así, a mí me llama la atención un poco, no lo sé, a lo mejor pensar que si viene desde tu experiencia, desde alguna emoción que estás sintiendo o algo que te pasó, ¿cómo investigas a partir de eso? O sea, Creo que considero que la investigación no es propiamente bibliográfica. O sea, ok, a veces para mí la investigación es ir a tomar un café con alguien, ¿no? O para mí la investigación es de escuchar podcast y otras veces sí, es leer, ¿no? O sea, como que también siento que la investigación no se limita a la bibliografía. ujú, Entonces, para mí el hecho de estar, no sé, haciendo bocetos, dibujando para hacer playas de tatuaje, haciendo serigrafía, salir con mis compas, ir a expos, como que de pronto todo eso para mí, yo lo considero como dentro de mi espectro de investigación. ok. A ver, en ese sentido, ¿cómo definirías de pronto tú qué es como esta parte de, llamémoslo estilo, en tu producción? ¿Cómo la definirías? Eh, Qué buena pregunta. Sí, a ver, imagínate que justo los que están viendo la entrevista no han visto nada de lo que tú haces. ¿Cómo lo describirías? Creo que lo podría definir sobre todo como dibujo porque es la base de lo que hago. Sí hago instalación, de pronto estoy pensando en otras cosas como otro tipo de manifestaciones, pero todo parte de dibujo, ¿no? Ok, Eh, Creo que si me tuviera que definir como algo en específico, me definiría como dibujante, ok. porque incluso cuando hago tatuaje, Sí, mi justo te iba a base decir eso. es el dibujo, ¿no? Ajá, Cuando hago serigrafía también mucha parte del proceso es dibujo, ¿no? ok. Y eso, o sea, después evoluciona, siempre evoluciona, eso me gusta mucho, ¿no? Que no se termina quedando en un papel con dibujos, ¿no? Sino Ajá. que evoluciona. Sí, a ver, eso está interesante. De que, o sea, porque a ver, siento que también hay como cierto imaginario de que el dibujo es como justo estas técnicas tradicionales y se piensa nada más como en eso, como en un formato bidimensional, como algo sobre papel o algo como muy plano de pronto, ¿no? Y yo siento que por eso de pronto en como este imaginario del arte contemporáneo no sé, como que se delega un poco, ¿no? Como si no fuera tan contemporáneo como otras cosas, ¿no? ¿De qué manera dirías tú que involucras esta técnica? Pues sí, digámosle tal vez un poco tradicional y muy antiquísima en la producción contemporánea. Porque, a ver, ¿tú definirías tu producción como contemporánea? Sí, sí me gusta definirla. Ok, ¿y cómo lo involucras de esa manera? O sea, ¿cómo hay como esta conversión o esta relación más bien de un medio un tanto viejo, digamos, o clásico con algo más actual? Creo que lo que dices es que como principalmente pensando que el soporte no tiene que ser papel, no tiene que ser algo plano. El año pasado hice unos sombreros para una expo y eran dibujo, ¿no? O sea, como que Ujú. siento que dejar de pensar el dibujo como papel y lápiz, sino tal vez pensarlo como
no sé, qué tal que uso el grafito en polvo y lo hago sobre una pared, ¿no? O sea, como de pronto dejar de pensar eh, el dibujo como algo tradicional, ¿no? Como algo que también tiene reglas y que el sombreado se tiene que hacer así y que y que tal lápiz sirve para tal cosa y ese otro lápiz sirve para sombrear. Como que de pronto a mí eso no me cuadra tanto, ¿no? O sea, para mí el dibujo es, justo volviendo al tema de la investigación, para mí el dibujo es otra parte de la investigación, ¿no? A veces estoy dibujando con un material y a veces con otro, o a veces estoy haciendo cosas en la computadora y para mí es dibujo también, ¿no? O sea, como incluso de pronto lo podría traducir como que, que el dibujo no es una técnica, sino es una... O sea, puedo pintar con pinceles, ¿no? O sea, pero puedo dibujar con pinceles, o puedo dibujar con tela, o puedo dibujar con performance, ¿no? O sea, como que de pronto sí veo el dibujo como un medio de investigación más que una técnica. Ok. Y en ese sentido, ¿qué te interesa de pronto que se perciba de tu producción cuando la expones de alguna manera, ¿no? O sea, no, o sea, sí conceptualmente hablando, digamos, pero también técnicamente. Como si me gusta que se vea como dibujo, ¿no? Pues no lo sé, o sea, que cuando, a ver, por ejemplo, esto que dices de los sombreros, ¿no? Cuando los dibujas y todo eso y ya los expones, ¿qué te interesa que las personas perciban de eso? O sea, mm, a ver, pensándolo un poco más en grande, ¿qué aporte te interesa que tu obra tenga como en esta espectro muy monstruoso del arte contemporáneo? Claro. Sí, hay una academia, pues bien cabrona que exige cosas, ¿no? Que exige cosas a los artistas y que exige resultados muy específicos, ¿no? Claro. Creo que, claro, hay una parte de mi obra y de mi discurso que obedece a eso, porque es parte de, ¿no? Pero creo que lo que a mí más me interesa es saber que no soy el único que está viviendo cosas como las que estoy diciendo en mis obras, ¿no? O sea, cuando hice los sombreros, una amiga llegó y me dijo como de, es que estas cosas me recuerdan a mi papá, ¿no? Y entonces yo decía, claro, yo también las hice por eso, yo también las hice porque vienen de mi jefe, ¿no? O sea, Claro. de lo que él escuchaba, de cómo él vivió y de lo que me enseñó, ¿no? Entonces, como que el hecho de que más banda, sobre todo que no está dentro del medio artístico, o sea, como gente externa, se identifique con lo que estoy haciendo o se identifique con ciertos discursos, Claro. como que eso es para mí lo más valioso, ¿no? O sea, Sí, y tiene mucho sentido porque creo que así como sucede en el circuito del arte, como en muchos otros que de pronto son como muy segmentados, justo a eso se vuelven muy cerrados, ¿no? Y entonces como que las propias personas que producen son las mismas personas que son espectadores o espectadoras o que compran o que consumen y todo eso, ¿no? Y a mí me parece como de pronto hasta muy bonito que pues ciertas cosas de tu producción lleguen a alguien más que no sea necesariamente artista o gestor cultural o que se muevan dentro de este ámbito, ¿no? Porque de pronto siento que hasta resulta muy aburrido, o sea, ¿cómo sigues evolucionando tu producción si se sigue, no sé, mostrando en el mismo medio y las siguen viendo las mismas personas y todo el tiempo tienes a lo mejor como la misma impresión de cómo se recibe, ¿sabes? sí, claro, o sea, como que hay, exacto, la mayoría de las personas, o sea, digo, tampoco es que yo sea único, ¿no? Pero Claro. la gran parte de este círculo, digamos, sí hace estas cosas específicamente para, pues bueno, claro, al final es un negocio, ¿no? Y hacen esas cosas para mostrarse en ciertos lados, para que se compren en ciertos lados. Y claro, es importante esa parte, ¿no? Porque si uno quiere sobrevivir de eso, también es parte de la chamba, ¿no? Pero sí me interesa que haya piezas que no estén dedicadas para estas personas, ¿no? O sea, que estén dedicadas el año pasado hice una obra para mis vecinos, ¿no? O sea, para mis vecinos de la colonia donde crecí. Y lo que más me importaba era que ellos la harían y que ellos participaran y que ellos hicieran la obra conmigo, ¿no? O sea, más que se expusiera, creo que eso fue como algo extra, ¿no? O sea, como que me interesaba generar otros vínculos dentro de la colonia, ¿no? Tengo una pregunta al respecto de eso que creo que es algo que puede llegar a suceder y yo quería preguntarte cómo haces tú para que no suceda o si te interesa eso, pero yo siento que de pronto justamente en estas prácticas culturales, digamos,
tiende a caerse mucho en el que si de pronto el medio es el arte, ¿no? Y está como esta idea de llevar como el arte a otras personas o a otras comunidades y llevar la cultura a otros espacios y así, ¿no? Y no sé, pienso en proyectos que de pronto pues caen hasta en lo asistencialista, a lo mejor, ¿no? O como un poco paternalista de decir, yo como artista te vengo a traer como lo que implica que es el arte o lo que implica que es la cultura. No sé, en esto que tú estás contando ahora, por ejemplo, de qué manera evitas que caiga en eso. O si tú crees que no es relevante, tal vez evitarlo, o no sé. Sí, creo que sí es algo que me preocupa mucho al momento de producir. Uh-huh. Porque, exacto, se puede sentir extractivista incluso, ¿no? Sí. Como que también creo que lo que me ha ayudado, a ver, esta es una buena pregunta. En 2017-2018 Ajá. hice una pieza que se llamó Miembro Fantasma, Uh-huh. que era un audio de una persona desaparecida, ¿no? O sea, el audio era un audio, eran dos audios en el mismo, perdón, dos personas hablando en el mismo audio, ¿no? Una en el canal derecho y otra en el canal izquierdo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un canal estaba una entrevista con la señora Victoria, que es la mamá de esta chica desaparecida. Y bueno, o sea, y del otro lado estaba el informe de resultados de Rafael Moreno Valle, ¿no? De ese año. Y digo, fue una buena pieza, dejó cosas que aprendí bastante bien, pero también me quedó claro que no era lo que yo estaba viviendo. Era un tema bien ajeno a mí, ¿no? Entonces, claro, no era que no me interesara exponer eso o hablar de eso, sino que yo lo sentía muy ajeno a mí, ¿no? O sea, también en cuanto a la recepción de esta pieza, pues claro, la banda la aplaudió y les gustó, pero yo no me sentía conforme porque no tenía que ver con eso, ¿no? Uh-huh. O sea, mi vida no tenía que ver precisamente con eso, aunque sí es un tema que me preocupa, ¿no? Entonces creo que de esa vez aprendí como que sí, claro, quiero involucrar a la gente, pero no puedo involucrar a la gente con la que no estoy yo relacionado, ¿no? El tema de mi colonia sucedió un poco así, porque dije, ok, es mi colonia, no es otro lado, no es gente que desconozca, no estoy llegando a ningún lado extraño, no sé, de verdad estoy hablando desde donde crecí, con mis vecinos, y eso, ¿no? O sea, como que trato de que estas piezas al menos sucedan desde mi propio entorno y desde lo que yo conozco, para no hablar de un modo ajeno, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ok, estoy pensando que en ese sentido siento que de pronto cuando llevas a cabo como alguna exposición de tus piezas o lo que sea, la recepción tiende a ser a lo mejor un poco más honesta, ¿no? Porque siento que de pronto las personas que se topan como con una expo de arte contemporáneo, de pronto sí es como verga, ¿esto qué quiere decir? O estos círculos que, o, y no sé, el artista te habla de una teoría de no sé qué, o de algo filosófico y no sé qué. Y creo que cuando lo haces desde un punto de enunciación propio, desde donde tú estás colocado como, no digamos como artista, sino como persona, es más posible como que conecte con otras personas, ¿no? Que digan como, no mames, güey, esta canción yo la conozco, esto escuchaba mi abuelito, mi abuelita o algo así, ¿no? Y a ver, en ese sentido igual quería preguntarte, ¿qué papel dirías tú que tiene la música en tus producciones? O sea, ya dijiste que en algún momento pensaste dedicarte a eso, ¿no? Claro. Pero siento que va más allá de que eso fuese como una alternativa de vida para ti. Sí, esa es muy buena pregunta. Creo que es algo que no justifico mucho dentro de mi obra para aplicaciones o para expos o lo que sea. Ok. Pero, exacto, desde chico yo quería dedicarme a la música. En algún momento de mi vida descubrí que era malo, o sea, que no tenía talento. Ajá. Sí, entonces... Y empecé a consumir mucha música, ¿no? O sea, sí es algo que escucho mucho y de todos los géneros, ¿no? Realmente no tengo problema. Sí. Entonces creo que al final mi modo de acercarme a la música fue a través de mi obra, ¿no? Como, claro, a veces hablo de temas personales, a veces hablo de mi colonia, a veces hablo de mi jefe, de mi mamá, de mis hermanos, hablo de cosas que están pasando. Pero creo que lo que sí une esta parte de mi obra, al menos actualmente en lo que he estado produciendo hasta hoy, es la música, ¿no? O sea, como que me gusta un poco jugar con abstraer la música con... Claro, no uso la canción, ¿no? Pero de pronto
tomo una frase y la uso para decir algo, ¿no? O sea, no tengo ahora una en mente, ¿no? Pero sí, como también es cosa de identificar, como cuando escuches una rola y la quieres dedicar o Sí, esta rola y piensas en algo que estaba dándote trip como en esos días y a partir de ahí surge, ¿no? O sea, sí, la música es con algo con lo que trabajo todo el tiempo porque todo el tiempo estoy consumiendo música. Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo dirías que llevas a cabo? O sea, sí, claro, partes del dibujo, ¿no? Pero ¿cómo llevas a cabo un poco o cómo describirías tu proceso artístico en cuanto a elegir sobre qué material lo vas a plasmar o qué medio vas a utilizar o sea, no sé, pienso como en tu producción y cómo dices, esto van a ser sombreros o esto va a ser un mantel o esto va a ser una pintura gigante, o espejos, no sé. Claro. ¿Cómo llevas a cabo esa elección? No sé cómo responder eso. Sí. No, solamente creo que a veces dejo reposar las obras. O sea, no sé, se me ocurre usar tal frase y la pienso con tal imagen o resuelvo cosas y a veces la dejo ahí. O sea, como que la idea está ahí anotada en mi teléfono o en algún lado y en algún momento se me presenta algo que digo, claro, o sea, justo en este sentido de que la investigación viene de todos lados o viene de venir a ser entrevistado o de venir, ¿Estás investigando justo ahora? Sí, pues. O sea, como que no sé si mañana, después de ver esa gorra plateada, voy a hacer algo con una gorra plateada, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas llegan de pronto y se cruzan con investigaciones que ya tengo y con preguntas que ya tengo, con inquietudes y a veces responden solo. También no sé si tengo... Ok, pero a ver, en ese sentido creo que de pronto sí se puede enunciar entonces que parte de este proceso creativo tiene que ver mucho con la vinculación, como con cierta parte... Ay, no sé cómo decirlo. Es que no quiero decir comunidad. Pero sí como de pronto esta idea de estar compartiendo ideas todo el tiempo, ¿no? A lo mejor ni siquiera hacerlo directamente como de hablar con alguien, pero sí estar en contacto con el mundo, ¿no? A ver, en este sentido, a ver, deja de plantear bien la pregunta. Pero, ¿qué tanto dirías tú que influye justamente el estar, no sé, de pronto en contacto con otras personas o que justo, pues lo que ya decíamos, ¿no? Que esta idea del arte no se quede solamente como en el mismo circuito o en las mismas personas de siempre que ya, pues de pronto sí tienen como cierta noción del arte y todo eso, ¿no? ¿Qué tanto dirías tú que influye el estar como... Pues creo que no, se me hace que para mí no es difícil no apartar o pensar que, digo, no, en algún momento dejé de ver a los artistas o a las personas que se dedican a la cultura como alguien iluminado o algo así, ¿no? Sí, eso también puede pasar mucho. Claro. Sí. Entonces, para mí, las personas que crean son personas normales. Para mí, Eso claro, está bueno. es un individuo que se dedica a la cultura, pero al final es una persona, ¿no? O a lo mejor ni siquiera a la cultura, ¿no? O sea, que puede ser algo que sea completamente ajeno, digamos, a lo que se puede entender como prácticas artísticas, ¿no? O sea, alguien que se dedique a lo que sea y que lo haga como... Pues sí, desde esta parte. Creo que en sí el acto de crear ya implica cierta creatividad. Y entonces en ese sentido, a ver, estoy pensando, pues que todo el tiempo estamos en contacto con eso, ¿no? De pronto, tal vez por eso me hace sentido que el que digas, pues no sé, que de pronto cualquier cosa que puedas ver en cualquier parte, en cualquier, no sé, establecimiento, negocio, lo que sea, de pronto puede ser como una influencia en esta idea del proceso artístico. Sí, incluso pensando... O sea, en esto que dices, ¿no? De que al final la gente crea cosas y, no sé, justo tengo una servilleta bordada y que me ayudó a hacer mi mamá, ¿no? O sea, como Sí. también parte de eso fue como que mi mamá tiene su propio concepto de creatividad y lo desarrolla. Ajá, exacto. Y me sonó como a cuando las mamás ayudan en la tarea o algo así. Con la cartulina. Sí, pues más o menos es así, o sea, justo puedo de pronto conocer a
alguien que se dedica a la construcción, o alguien que se dedica al cine, o alguien que se dedica, o sea, como que no veo esa distinción y de todos siento que puedo aprender algo, ¿no? Ajá. Ok, está bien. Pues, a ver, no lo sé, dejemos un espacio libre. ¿Hay algo más como en cuanto a esa parte tuya de concepción del arte o algo así que de pronto quisieras compartir con la clase? No sé, Ajá. sí, no tengo algo claro. ¿Puedes platicarnos un poco de el proyecto de clase C? Sí, bueno, eso es bueno. Aparte, estamos en la Estamos. semana de la... Claro. Clases es un proyecto de hoy en día 3 amigos. Empezó de 5 hace un año. Y la Semana del Arte de hace un año fue una exposición que sucedió después de la Semana del Arte. Ok. Y este año, en lugar de hacer una expo nada más, decidimos hacer un circuito que pues abarca varios lugares, ¿no? Ayer presentamos una carpeta gráfica, también inauguramos con un programa de radio, hoy hay una exposición en el Azotecalles, en Puebla, en Cholula. El viernes hay la expo a la que le dedicamos más tiempo, que es una expo que se llama La Ciudad de los Niños, en Impronta. Y bueno, es un circuito como el sábado hay un programa de radio invitado que se llama Radio Nopal de Ciudad de México. Ujú. Y pues eso también ha surgido como que no nos ponemos esta camiseta de somos un colectivo y queremos participar así como en convocatorias. Eso también es, pues somos un grupo de compas y vamos a hacer lo que nos gusta. Y claro que nos cuesta, ¿no? Pero no sé, también hacemos lo que podemos con nuestras posibilidades, ¿no? O sea, al final no nos exigimos como de, ay, esto nos va a costar tanto, ¿no? Pues más bien cuánto tenemos y cuánto podemos invertir en esto, ¿no? Ujú. Y eso no quita que sea un proyecto como formalmente hecho, ¿no? Como en el sentido, pues sí, del arte contemporáneo. Ok, estoy pensando en algo que me surgió de todo esto que dijiste, porque, a ver, pensando en esto de la semana del after y así, son diferentes actividades que van pasando en una semana, pero que no necesariamente se reducen a una exposición. En ese sentido, ¿qué tanto, cuál dirías que es la importancia hoy en día de exponer, o sea, o ya sea de participar en una exposición o tener una expo tú solito, lo que sea? Como, ¿qué relevancia crees que tiene hoy en día como en, no sé, en el mundo? Porque creo que de pronto también es algo que, o sea, crecimos con la idea de que, claro, les artistas em, terminan como, pues tienen, no sé, a lo mejor como hace esa imagen bohemia, ¿no? De están como en solitario, creando, haciendo cosas, pensando no sé qué, hacen estas piezas y termina como en la expo, ¿no? Y pareciera ser que ahí termina como el papel del arte o algo así, ¿no? O sea, Sí. hoy en día creo que hay más cosas que se han hecho evidentes que se necesitan, ¿no? Como toda esta idea de la vinculación, que no sean solamente espacios como reducidos al arte, cosas así. Pero entonces, entendiendo eso, ¿qué relevancia dirías tú que tiene hoy en día exponer? O sea, ¿por qué llevar, por qué participar en una expo o por qué buscar tener una o algo así? Creo que, claro, el objeto principal de exponer muchas veces es la venta. O sea, también yo, o sea, creo que exponer para mí a veces es claro, quiero vivir de esto y hay una parte de investigación que se dedica a atender otros discursos y otras maneras de generar cosas y el formato de exposición es la venta, ¿no? Pero no siempre tampoco es así, o sea, siento que no es absoluto, porque es como cuando un cantante saca una rola, ¿no? O sea, mi objeto tendría sacar una rola, como decir algo, no tal vez nada más, y decir algo desde cierta posición emocional, política o lo que sea, ¿no? Ujú. Y siento que puede ser algo así, ¿no? O sea, como, ok, yo estoy produciendo esto y quiero decir esto, ¿no? Se lo quiero decir a la gente. Y a lo mejor la gente no está de acuerdo, o a lo mejor sí, o a lo mejor algunos van a estar de acuerdo, o a lo mejor otros y otros no, ¿no? Pero creo que hay una parte importante, o que para mí es importante, que es decir cosas y que la gente se entere que estás diciendo esas cosas. Ok. Como cualquier músico, como cualquier persona que hace teatro, o como cualquier persona que sufrió algo en su vida y lo quiere platicar con su comadre o con su primo. Sí, sí, tienes razón. Creo que sin importar como pensando en artistas o no, lo que sea,
creo que es importante entender que las personas siempre tienen algo que decir. Y ya sea así como, no sé, de una a una persona o algo como más grande o colectivo, lo que sea. Eso está bueno, me gustó. Está bien. Bueno, pues no sé, ya para finalizar, no sé si hay algo más que tú quieras platicar o no sé. No, pues bueno, tal vez a qué me dedico un poco más. O sea, sí, claro, Sí, me dedico a claro. la producción, pero me dedico también al tatuaje. Llevo 4 años tatuando. Cuatro años tatuando. Ajá. Y nada, tengo el estudio en Cholula, yo vivo en Cholula. Ok. Y bueno, me dedico a la serigrafía y pues, a la exposición en general, ¿no? También. Está bien. También, a ver, eso se me hace importante. Vamos a hacerlo con eso. O sea, creo que también es bien difícil considerar esto que te decía, que el artista es un iluminado y que solo vive de eso, ¿no? También, pues digo, también hago chambas normales porque soy una persona normal, ¿no? También Sí. veo TikTok, también veo videos de conspiraciones en YouTube, o sea, como que soy una persona normal, también no me considero alguien así, entonces pues hay que chambear también, ¿no? Claro. Hay varias actividades que se hacen alrededor también para poder mantener esto un poco. Ok. Bueno, pues no sé si quieras decir tus redes Sí. para que te sigan y se tatúen. Mi cuenta personal es el Corderito Javier, todo junto en minúsculas. Mi cuenta de tatuajes es Se Visten Niños Dios, c.visten.ninos.dios. Y ya pues pueden seguirme ahí, tatúense y vayan a la semana del after si pueden. Excelente. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a esta entrevista. Gracias por venir desde Puebla. Y nada, pues gracias a todos, a todas y a todos los que nos escuchan. Nada, ya saben que pueden estar pendientes de las redes de New News, que están en YouTube, en Facebook y en Insta. Y nada, sigan atentos a lo que subimos.